Sara, porque Sara es la antigua denominación que se le daba al maíz, entonces se le rendía culto directamente al maíz. No solamente hablamos de un cereal que tuvo importante valor nutritivo, sino que además también hubieron productos derivados a partir del maíz, como era la chicha de jora, como era el caso lo describe el Inca Garcilaso de la Vega, el tanta, el sancu, la huminta, panes o prototipo de panes a base de maíz, sino formas o cocciones en las que se presentaba el maíz, como cancha o como mote. Pero además de eso, además de ser un alimento nutritivo, parte de la dieta de los incas tenía una connotación sagrada. Entonces, ese es el gran esplendor, el gran apogeo con respecto al maíz. Luego viene la hegemonía y la supremacía del trigo. Evidentemente, los españoles con la conquista imponen el trigo, aparece el pan como un producto propio de la cultura mediterránea, y luego los italianos a mediados del siglo XIX, recordemos que traen un producto derivado a partir del trigo que es las pastas o los fideos, ¿no? Un año antes de la guerra con Chile, en 1878, había 12 fábricas de fideo, las 12 eran de propietarios italianos, ¿no? Y finalmente viene un apogeo o un esplendor que de alguna manera va a comenzar a desplazar poco a poco al pan de las mesas populares. El gran apogeo o esplendor del arroz. Definitivamente son los chinos los responsables, no hago una crítica por si acaso, estoy hablando de historia, son los responsables de poner el arroz en las mesas populares, ¿no? Dicho sea de paso, con un templo de culto al arroz que era el chifa. Chi, comer, fan, arroz, comer, arroz. Recordemos también que en cualquier gastronomía del mundo, en cualquier cocina del mundo, la guarnición que acompaña el plato de fondo es variable. Es decir, si ustedes se van de repente a la Argentina, les van a servir un plato de fondo y de repente la guarnición puede que sea, no sé, unas papitas cóctel o un puré de papa o unos espaguetis o unas verduras salteadas. En el caso del Perú, la guarnición que acompaña el plato de fondo, primero que es más que una guarnición, pero es algo sagrado, es algo que no se toca, ¿no? Evidentemente estamos hablando del arroz, ¿no? Y dicho sea de paso, hemos desarrollado toda una gastronomía en torno al arroz, es decir, arroz con pollo, arroz con pato, arroz con mariscos, arroz tapado, aguadito, apatadito en el norte, postres a base de arroz como el caso del arroz con leche o el arroz zambito, ¿no? A partir de 1920 que se comienzan a desarrollar los chifas, es decir, tanto en Lima, en Huacho y en Trujillo, es que ahí comienza esta etapa en la que se comienza a posicionar el arroz y se comienza a desplazar el pan. Eso lo vamos a explicar dentro de unos minutos cuando veamos la estadística del consumo de pan per cápita. Dentro de la historia de la panadería en el Perú, básicamente hay dos grandes influencias, las influencias mayores y las influencias menores. Las influencias mayores estamos hablando de España, Francia e Italia, ¿no? Porque abarcan todo el territorio nacional. Y las influencias menores nos estamos refiriendo a Alemania, Austria, Suiza, ¿no? Porque de alguna manera son influencias más regionales en la panadería. Por ejemplo, en ese sentido, recordemos a los alemanes que llegan a mediados del siglo XIX y se ubican para poblar la selva central, Posuso, Oxapampa, Villarrica. Es una influencia, pero básicamente, digamos, regional, ¿no? Hay un momento en la historia de la panadería peruana, luego que los panaderos peruanos reciben esta capacitación, esta influencia de diferentes inmigrantes, donde ellos literalmente trazan una línea y dicen, bueno, gracias por su aporte, gracias por su contribución, pero de aquí en adelante seguimos solos, ¿no? Y es ahí donde se comienza a desarrollar una panadería con rostro peruano, con identidad, con sabores, con aromas peruanos. Yo particularmente clasifico los panes del Perú, que son más de 400, en tres grupos, ¿no? La panadería de inmigración, la panadería con biodiversidad
y finalmente la panadería de culto. Cuando hablamos de la panadería de inmigración podemos poner el caso del pan francés, porque el pan francés nace en Italia. En Florencia había una polémica reina que se llamaba Catalina de Médicis, que se casa con el rey de Francia y viaja a Francia con toda su comitiva, ¿no? Y ese pan se consolida en Francia. La comitiva evidentemente estaba formada por panaderos, pasteleros y cocineros, ¿no? Entonces van pasando los años, se sigue consolidando ese pan que se llamaba pan pisé, o sea, el pan francés antiguamente se llamaba pan pisé, y con la migración de los franceses al Perú llega y se le cambia de nombre de pan pisé a pan francés. Hay mucha gente que me dice, yo he recorrido Francia y no he encontrado ese pan, el pan francés. Claro, porque hay que entender que ese pan se perdió en el tiempo y en el espacio y que nosotros lo tomamos y lo hicimos nuestro. Lo mismo podría pasar con el caso del pan marraqueta que traen los italianos a Tacna, o lo mismo puede pasar con el caso del pan lulo, que es en este momento que traen los italianos y es el pan más representativo de la costa de Arequipa, de Mollendo, ¿no? Luego tenemos panes con biodiversidad. Esto es algo también que, digamos, se va desarrollando de manera natural, de manera normal en cada departamento, provincia, distrito y anexo. Por ejemplo, en el caso de Azángaro, provincia de Puno, los campesinos desarrollan y producen variedades de quinoas, ¿no? Entonces, ellos utilizan las quinoas para elaborar panes, para elaborar galletas, alfajores, queques, para elaborar empanadas, y desde hace 7 años, gracias al Pronamach y al apoyo del Ministerio de Agricultura, el mundialmente famoso panetón de quinoa. Entonces estamos hablando de panes que se utilizan y se trabajan con los insumos peruanos. Finalmente, panes de culto, evidentemente panes que van de la mano con las manifestaciones culturales propias del Perú, con la religiosidad popular, con las fiestas patronales, con el caso de la carga mágico-religiosa, ¿no? Podríamos mencionar rápidamente el caso del pan de 3 puntas. Hay 2 acepciones sobre la historia del pan de 3 puntas. Uno lo pueden encontrar en el libro Entre hornos y rocotos de Blanca Chávez, que me parece extraordinario, donde se menciona que este pan es la simbología o la representación de la Santísima Trinidad y que de alguna manera expresa la religiosidad de los pueblos del sur. Recordemos que en Arequipa el pan se llama, el típico, el clásico se llama 3 puntas, pero en Puno se llama 3 esquinas. Y estamos hablando de 2 departamentos que tienen una fuerte fe católica, en el caso de Puno con la Virgen de la Candelaria y en el caso de Arequipa con la Virgen del Chapi, ¿no? La otra connotación que me estaba olvidando tiene que ver directamente con el testimonio de algunos antiguos arequipeños que mencionan que el pan de 3 puntas representa la trilogía en este caso la trilogía de los volcanes, el Misti, el Chachani y el Pichu Pichu, y el lomo central sería la ciudad de Arequipa. O sea, estamos hablando de un pan que representa a una maqueta de la ciudad de Arequipa. Bien, este es una estadística que menciona de alguna manera el consumo de pan per cápita. No tenemos datos antes de los años 70, no tenemos datos antes de los años 80, es por eso que tenemos que recurrir a la historia para más o menos ver algunas pinceladas y algunos, digamos, hábitos de consumo que tenían los peruanos, ¿no? ¿Y qué relación tenía el consumidor peruano, el poblador peruano con el pan? Bueno, para eso, si vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que hasta la primera parte del siglo XX los peruanos eran muy fanáticos y el pan era un producto sumamente protagónico. Tan es así que en el desayuno era típico el pan francés, evidentemente que acompañaba bien con un queso, con un jamón, con mantequilla, con mermelada, en fin, ¿no? En la tarde, es decir, para la hora del almuerzo, era clásico el pan de labranza. El pan de labranza es una familia de panes donde se trabaja de alguna manera una masa base de la cual se extraen panes como el cachito, como el carioca, como el chimbi, como el pinganillo, como el tolete que ya desapareció, o el caso del pan colectivo. Estos eran panes de cuchara, es decir, panes que servían para limpiar, digamos, los jugos propios de la cocina peruana, ¿no?
Algunos vestigios y algunas señales y algunas huellas las podemos encontrar en algunas zonas del Perú todavía, que existió realmente esa alianza comida peruana con pan, ese maridaje, por así decirlo. Si se van a Tacna, les van a servir evidentemente el picante a la tacneña con su pan marraqueta. Los domingos por la mañana es clásico comer el adobo con el pan de 3 puntas. En Cajamarca todavía hay familias que te sirven el caldo verde con la torta. En Ayacucho todavía te sirven, en algunas familias también, el adobo ayacuchano con la chapla. Hay un libro de una investigadora, Rosario Olivas, que se llama Moquegua, Cocina de Vinicultores, y que dice una frase que a mí me gusta mucho. Dice, las antiguas familias en Moquegua, ¿no?, decían lo siguiente: si en el almuerzo no había pan, no era almuerzo, ¿no? Entonces, había una relación muy cercana al pan, pero como decimos, a partir de 1920 comienza el protagonismo en este caso del arroz, y poco a poco se va separando y se va divorciando el pan de las mesas populares. En la década de los 80, el consumo de pan era de 36 kilos de pan al año, ¿no? En el año 99 bajamos hasta 24 kilos de pan al año, épocas de recesión, épocas de cortinas de humo, acuérdense, psicosociales, vírgenes que lloran y panaderías con ratas, porque eso era lo que más vendían, ¿no? Por acá, por estos años, 2003, era clásico, bueno, una campaña que devastó básicamente a la panadería peruana, es la famosa campaña del bromato de potasio, y en el 2005 ya comenzamos a recuperarnos un poco y el consumo sube hasta 28 kilos de pan al año. En este momento hay, de alguna manera, algunos expertos que dicen que seguimos en 28, otros que estamos en 29 y otros que estamos en 30. El tema es que pongamos que seamos bastante triunfalistas y decimos estamos en 30 kilos de consumo de pan per cápita, estamos por debajo de lo que se consumía en los años 80, es decir, 36 kilos de pan al año, estamos por debajo de esa cifra, estamos por debajo, y dicho sea de paso, somos uno de los países de más bajo consumo de pan en Latinoamérica. A esto hay que sumar que, por ejemplo, nuestro vecino país Chile consume 90 kilos de pan al año, con respecto a los 28, 29 o 30 que consumimos apenas nosotros. En esta charla, lo que yo trato de alguna manera de transmitir es cuáles son los factores por los cuales la gente se ha ido alejando de las panaderías. Hablar de este tema es realmente bastante amplio. Yo he tratado de resumir solo algunos factores para poder, de alguna manera, poder analizarlos y desmenuzarlos. El primer factor por los cuales la gente se aleja de las panaderías es la pérdida de la calidad del pan. Yo en este sentido, sí no me gustaría dramatizar. Esa es una frase que voy a, de alguna manera, repetir a menudo en esta charla. ¿Y por qué digo no dramatizar? Porque en realidad se ha perdido la calidad de gran parte de los productos de todo el sector de alimentos y bebidas. No solamente el pan, sino que en el Perú somos un poco inquisidores con unos y indulgentes con otros, ¿no? En el caso de las panaderías, ¿qué es lo que pasó? O básicamente, ¿qué es lo que pasó con este tema de la pérdida de la calidad del pan? Lo primero es que a partir de la década de los 90, política de libre mercado, comienzan a dispararse el precio de las materias primas. Esto de alguna manera, y acá tenemos una prueba de ello, ¿no? Ustedes van a ver que en el año 92 un saco de harina que equivale no a un paquetito de 1 kilo, sino de 50 kilos, un quintal, costaba 30 soles. En el 2005, ese mismo saco que costaba 30 soles, costaba 75 soles. Y ahora estamos bordeando los 90, ¿no, William? Estamos bordeando muy cerca a los 100 soles, ¿no? Pero ese es solamente en el caso de la harina. Pero en estos últimos años ha subido, en estos últimos 20 años ha subido la harina, ha subido las levaduras, ha subido el azúcar, ha subido los huevos, han subido los mejoradores, las grasas, los combustibles. Y el precio del pan prácticamente se ha mantenido. En el año 92 el costo del pan era de 10 céntimos.
recorriendo el Perú me doy cuenta que todavía encontramos panes de 10 céntimos. Ustedes me dirán, sí, pero es que es de menos peso, lo que quieras, pero se vende a 10 céntimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes van a notar que el empresario panadero no le ha quedado más remedio que tener que prescindir, que tener que abstenerse, que tener que inhibirse, que tener que privarse de ciertos insumos que determinan de alguna manera la calidad del pan, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, podríamos mencionar que no hay muchos panes a base de huevos. Volaríamos en costo, o sea, el panetón, el brioche, ¿qué más? O sea, son unos cuantos. Panes a base de leche, demasiado caro. En el caso del azúcar y la grasa, termina siendo un efecto positivo, porque claro, antes las formulaciones, por ejemplo, de panes suaves eran de 15, 10% de grasa o de azúcar, ahora están en 8, 7, 6%, con este tema de la coyuntura de la ley contra la comida chatarra termina siendo positivo finalmente, ¿no? Porque estamos formulando panes con menos grasa y menos azúcar, ¿no? Pero evidentemente yo les decía que no hay que dramatizar, porque esto ha pasado no solamente en el sector panificación en el Perú, sino ha pasado en el sector panificación en muchos otros países. En la edición número 28 de la revista Panera, Jorge Villaizán le hace una entrevista a Didier Rosada. Didier Rosada es uno de los más importantes maestros panaderos que hay en este momento en el mundo. Es francés. Y dentro de la entrevista, Didier Rosada dice lo siguiente: yo siempre que hablo con panaderos peruanos les digo que no caigan en la trampa de bajar la calidad del pan, porque a nosotros, dice él, en Francia, bajamos la calidad del pan y se nos fue el público. Recuperar ese público que se fue, dice Didier Rosada, nos costó 25 años. Entonces no solamente ha pasado en el Perú, ha pasado en otros países. Ahora, algo que de alguna manera es una palmadita de espalda, es que dentro del sector de alimentos y bebidas hay un montón de productos que por este tema perdieron su esencia. El pan nunca perdió su esencia. Y me explico. Por ejemplo, en el caso de los chocolates, el concepto de un chocolate es que tiene que estar elaborado con manteca de cacao, ¿no? Han pasado los años, han entrado a esta etapa, y evidentemente se ha visto el cambio, ¿no? De manteca de cacao por grasa vegetal hidrogenada. Yo no tengo nada, a lo menos en esta charla, con la grasa vegetal hidrogenada, pero no es chocolate, ¿no? Así le pongas grasa de tejido adiposo de búfala, no es chocolate, porque tiene que ser manteca de cacao. Entonces, estamos hablando de un producto que ya perdió su esencia. Tendrá sabor a chocolate, pero no es chocolate. Pasarán los años, pasarán 100 años, habrán 2 guerras mundiales más, crisis económica, lo que sea, pero el pan no va a perder su esencia. En el concepto y la definición de pan estamos hablando de 4 ingredientes: harina, agua, levadura y sal, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros factores. Otro factor que influye en la pérdida de la calidad del pan definitivamente es el manejo de la fermentación. La industria alimentaria nos ha enseñado que una regla que se cumple para la gran mayoría de productos, ¿no? Insumos de calidad te dan productos de calidad, claro, pero eso no incluye a los vinos, eso no incluye a los panes. Si yo en este momento, por ejemplo, les digo que en el break les voy a servir un vino o les voy a compartir un vino que acabo de terminar de elaborar acá en uno de los talleres del Colegio de Ingenieros y que acabo de terminarlo hoy día, lo que empecé hoy día y lo terminé hoy día, o sea, me lo van a vomitar la mayoría, ¿no? Que es diferente que yo venga y les diga, voy a compartir con ustedes un vino cosecha 2009. Entonces, la fermentación evidentemente es un proceso que genera sabores y genera aromas. Entonces, ahí no se cumple esa regla de que insumos de calidad te dan productos de calidad. Eso es una parte. Yo puedo trabajar en panadería con insumos de calidad y sacarte un pan horroroso. Entonces, en ese sentido, en el caso de la panadería es exactamente igual que en el caso de los vinos. Si tú quieres sacar un buen pan, tienes que trabajar como se trabajaba antes de los años 80, es decir, poca levadura, fermentaciones largas, fermentaciones de 8 o 12 horas, ¿no? Y vas a tener panes con mejor sabor, con mejor aroma, con mejor textura y todo lo demás. El tema es, me mareo con esto ya, el tema es que en el año 80, a partir del año 80 comienzan a llegar
aditivos, dentro de los cuales, por ejemplo, está el caso del mejorador, que es un mix de aditivos, un mix de productos químicos que están formados básicamente por agentes oxidantes, enzimas y emulsionantes, que hacen, además de reforzar el gluten y otras ventajas más, básicamente acortar la fermentación. Y el tema es que cuando yo desarrollo fermentaciones cortas, voy a tener panes sin sabor, panes sin aroma, ¿no? Felizmente esto también está cambiando, esto de alguna manera está cambiando, porque más adelante vamos a ver que hay nuevas corrientes que están buscando regresar al pasado, ¿no? Ahora, fíjense que estamos hablando de la pérdida de la calidad del pan que influye en alejar al público de las panaderías, pero cuando hablamos de la pérdida de la calidad del pan hemos visto el tema de los insumos, el tema del manejo de la fermentación y también tiene que ver el tema de la capacitación. Un panadero que no está capacitado difícilmente me va a sacar un pan de buena calidad. Ahora, esto creo definitivamente que es un paso importante, es decir, esto se está revirtiendo, más que hablar de un defecto en el sector panificación, se está convirtiendo en una fortaleza. Les explico por qué. Analicemos la visión global de la educación en el Perú. En el caso de los colegios, del 100% de colegios del Estado, el 1.6% tienen una infraestructura de material noble. O sea, quiere decir que más del 98% de colegios en el Perú del Estado no tienen puertas, no tienen ventanas, no tienen techo, no hay colegio, ¿no? Una cosa así. En el caso de las universidades, hemos visto que hay universidades nacionales que reciben un canon minero importantísimo. El caso de una universidad donde por alumno reciben 139.000 soles por alumno, imagínense si hay 100 alumnos en la universidad, es una suma millonaria, pero que cuando se va a ver las instalaciones parece que ha habido un bombardeo aéreo ahí, es decir, no hay talleres, no hay laboratorios. En el caso de las aulas, no tienen ventanas, no tienen puertas. Esa es la situación de la educación en el Perú. Ahora, ¿qué pasa con las escuelas de panadería? Vamos a hablar de esas emblemáticas que son Senati y Nova. En el caso de las escuelas de panadería, analicemos cuáles son los equipos y las maquinarias que están dentro de un taller. Una amasadora de espiral profesional de 25 kilos, es decir, la misma amasadora que va a ver el estudiante el día que tenga que salir al campo laboral. Una batidora industrial de 15 litros, una divisora, una cámara de fermentación, un horno, 3 mesas de acero inoxidable, una cocina. Y como estas escuelas respetan el tema de las buenas prácticas de manufactura y van inculcando eso a sus alumnos, un caño que tiene jabón líquido y papel toalla o secador de aire caliente. Entonces, resultado, ¿cuánto me cuesta un taller? Estamos hablando de más de 50.000 o más de 40.000 dólares, así, tirando números así a lo bestia, ¿no? ¿Y qué pasa con las escuelas de cocina? Por eso digo, es muy importante lo que se ha hecho en el tema de capacitación en el Perú. ¿Qué pasa con las escuelas de cocina? ¿Qué pasa con las escuelas promedio de cocina? Se supone que debemos estar preocupados por formar una nueva generación de cocineros, porque Gastón Acurio no va a ser eterno. Quisiéramos que viviera 100 años, pero no, en algún momento va a tener que dejar la posta a la siguiente generación. En la gran mayoría de escuelas de cocina vemos cocinas oxidadas, vemos campanas extractoras que parecen de la casa de los Monster, las mesas más baratas habidas y por haber, ¿no? Unas mesas así de largas, que yo no sé cómo pueden hacer hojaldre ahí. El caso de los caños, los más baratos y los más económicos que hay, y finalmente un horno que se han comprado en San Jacinto. Entonces, yo pregunto, ¿cómo se le puede enseñar a un alumno técnicas de cocción en una escuela de cocina, decirle que un queque entra a 150, por ejemplo, una masa hojaldre 170, un pan crocante 180 o un pan campesino 220 o 250, si no tiene ni siquiera termostato ese horno? Entonces, ¿qué estamos formando? Eso creo que es un paso importante que ha dado definitivamente el sector panificación. Y no nos olvidemos
también de la empresa privada, que ha aportado también en el tema de capacitación, porque donde estas escuelas no llegan, por ejemplo, una panadería en Concepción, Junín, donde no llegan estas escuelas, de repente hay una empresa proveedora de insumos que tiene un asesor de ventas, pero que también tiene un asesor técnico, que una vez que ese cliente compre ese insumo, el asesor técnico capacitará a los panaderos para ver cómo se utiliza o de qué forma o qué técnicas se tiene que utilizar o qué cuidados para dicha materia prima. Entonces, creo que se está avanzando, creo que hay cosas importantes que se han ido avanzando en estos últimos años. El tema de los productos complementarios, bueno, definitivamente, ¿no? Hace 30 años atrás el pan era protagonista en los desayunos. Hoy la industria alimentaria se ha desarrollado de tal manera que competimos con un montón de productos complementarios. Por ejemplo, el caso de las hojuelas de maíz, ¿no? Un concepto americano. O sea, el peruano es muy fácil de alienarse y enajenarse, y eso es una de las cosas que también trabajamos de alguna manera en Apropan, ¿no? Las hojuelas de maíz o los cornflakes, ¿no? O sea, es un modelo de desayuno americano que nació con los hermanos Graham hace muchos años, ¿no? Y que los peruanos lo han hecho suyo, ¿no? Porque nos encantan las películas de Hollywood y las series americanas, evidentemente, ¿no? Y ahora vemos en los supermercados pues toda una sección entera de hojuelas de maíz. Tú pregúntale a un mexicano ¿hace cuánto comió una tortilla de maíz? Y te va a decir hace 10 minutos. O sea, el mexicano sigue fiel a su tradición de un concepto prehispánico que es la tortilla de maíz y que lo consume en el desayuno. Lo mismo que el colombiano y el venezolano, que no tiene mucha gastronomía, pero con lo poco que tiene, no lo defiende. El caso de la arepa. En cambio, nosotros estamos pues con los cornflakes con leche, ¿no? Mitos con respecto al pan. Bueno, yo hace un tiempo escribí un artículo acerca de la gran mayoría de dietas que se desarrollaron en el siglo XX, que son descabelladas, que son pintorescas, que crearon una animadversión con respecto al pan y que evidentemente una de las cosas que fue característica es ausencia de base científica. Sobre este punto, yo quiero referirme porque hay un montón de dietas que son horribles, como la sopa de repollo, por ejemplo, la dieta desintoxicante de limón o la dieta Escardel, que finalmente en el tiempo se descubrieron de que no servían para nada, pero creo que las dietas que más daño nos han hecho, y no solamente al sector panificación en el Perú, al sector panificación en el mundo. La dieta de Atkins se tiró abajo literalmente el sector panificación en los Estados Unidos. La dieta que más daño ha hecho al sector panificación definitivamente ha sido las dietas cetogénicas. Me explico. La dieta cetogénica es una dieta que sataniza los carbohidratos, sataniza las harinas y sataniza el pan. Esta es una dieta que tiene como característica inclusive retirar las frutas, que es algo descabellado. Las frutas que son fuentes de minerales y vitaminas y que son fuentes de fibra, que dicho sea de paso es una característica de los que siguen las dietas cetogénicas, que al retirarles las frutas comienzan a tener problemas de estreñimiento. Eso es algo muy común. ¿Pero en qué se basan? En alimentos ricos en proteínas y alimentos ricos en grasas. Es evidente que si tú desarrollas una dieta sin carbohidratos y con exceso de grasa y con exceso de proteína, vas a tener a la larga enfermedades cardiovasculares y problemas renales por el exceso de proteína. ¿No es cierto? Ahora, dentro de las dietas cetogénicas hay básicamente dos, que son la dieta de Atkins y la dieta Dukan. Robert Atkins es un cardiólogo norteamericano que presentó un libro en la década de los 70 que se llama La Revolución Dietética del Dr. Atkins, y este libro vendió más de 10 millones de copias en el mundo y más de 17 millones de personas en el mundo pusieron en práctica esta dieta, ¿no? Cuando él publica el libro, la comunidad científica le cae encima y le dice: Dr. Atkins, lo que usted está haciendo es una herejía nutricional. Ahora, esta dieta, y lo dicen muchos médicos, produjo mucho daño, inclusive al mismo Robert Atkins, quien murió de un paro cardíaco. ¿Ya ven lo que les pasa por no comer pan? Y
Y por otro lado, además de la dieta de Atkins, está la dieta Dukan. La dieta Dukan es de un nutricionista francés que se llama Pierre Dukan, y que desarrolló un libro también, porque a estos creadores de dietas les encanta publicar libros, un libro que se llama La dieta del Dr. Dukan, que vendió más de 8 millones de copias en el mundo. Pero esto es algo que me gustaría que escuchen. No el sector panificación, no yo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que dentro de las 10 dietas más peligrosas en el mundo está la dieta Dukan, que es una réplica de la dieta de Atkins y que es una dieta cetogénica. Entonces, pero lamentablemente, pese a que la comunidad científica ha dicho y ha gritado a los cuatro vientos que son dietas que no sirven, ¿no?, y que ponen en riesgo la salud del consumidor, de los pacientes en este caso, siguen habiendo en el Perú personajes, ¿no?, fariseos de saco y corbata que difunden este tipo de dietas de manera irresponsable. Creo que lo mejor que se puede recomendar a la gente son dietas balanceadas. O sea, cuidado con la gente que comienza abstente de la alverjita, de la zanahoria, porque finalmente la mayor prueba de que una dieta balanceada, ¿no?, es sana, no solamente sana, sino que reduce las posibilidades inclusive de casos de desnutrición, es la dieta de los incas, sumamente balanceada. En el imperio de los incas no había casos de desnutrición. Bueno, en el caso de la informalidad, ¿no?, que es uno de los grandes flagelos que golpea al sector panificación, ustedes saben que esta competencia desleal ataca a aquel empresario que sí paga impuestos, que sí tiene una licencia, que sí tiene a su personal en planilla y que sí respeta las buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, hay mucha gente que, por ejemplo, dice los panes en el Perú son horrendos, son horribles, el pan es malísimo. A veces, lamentablemente, se han podido llevar una mala experiencia, y esta es una mala experiencia porque muy probablemente han consumido un pan que ha salido de un taller clandestino. El caso de gente que compra pan en bodegas y tú dices, ¿de dónde llegó ese pan? Llegó una station a las 6 de la mañana con un saco de harina que estaba lleno de panes. La pregunta es, ¿de dónde viene ese pan? Entonces, probablemente viene de un taller clandestino, probablemente viene de una panadería sin licencia, de una panadería que no paga impuestos, que no tiene a su personal en planilla, y creo que los panaderos no deberían permitir eso tampoco, y un taller donde sabe Dios en qué condiciones se trabaja. De la misma manera, bueno, algo que nos alejó mucho público es el caso del bromato de potasio. En el 2003 se dio esta campaña donde se atacaba duramente al panadero y al empresario panadero, cuando el empresario panadero y el panadero no sabían ni siquiera qué cosa era el bromato, porque el bromato venía en la harina y en el mejorador. Pero bueno, se hizo toda una publicidad satanizando a las panaderías, ¿no? Se hizo la mea culpa, se retiró el bromato de potasio por el ácido ascórbico, que es la vitamina C. Ya prácticamente los molinos legalmente constituidos, como el caso de Alicor, Sayón, Cogorno, Molitalia, trabajan con harinas sin bromato. Son harinas donde se trabaja básicamente con el ácido ascórbico, ¿no? En el 2005, recuerden que se establece una ley en el gobierno del presidente Toledo, siendo Pilar Macetti ministra de Salud, un decreto ley para enriquecer las harinas con 5 micronutrientes que son hierro, vitaminas del complejo B, B1, B2, B6 y ácido fólico, ¿no? Claro, evidentemente lo de la campaña del bromato salió en todos los medios, radio, televisión, internet, ¿no? En el caso de cuando se enriquece la harina con los 5 micronutrientes, ni siquiera en Radio La Luz, que es una radio evangélica que la escuchan 4 viejitas, salió, ¿no? O sea, no se promocionó en ningún lado. Lo que confirma evidentemente que mucho más, digamos, es noticia el avión que se cae, no el que llega, ¿no? Bueno, en el tema de la falta de higiene sí me gustaría hacer algunas aclaraciones aquí.
Evidentemente, aquí se forman muchos estereotipos, ¿no? Estereotipos para bien y estereotipos para mal. Por ejemplo, estereotipos para bien. Gente que dice, todas las panaderías son cochinas, todos los chifas son cochinos. Hay gente que dice normalmente que los lugares más antihigiénicos son las panaderías y los chifas. Bueno, hay que explicar que no hay que poner a todos en un mismo saco. Hay panaderías evidentemente buenas, regulares y malas, así como hay chifas buenos, regulares y malos. Pero hay estereotipos para bien. Por ejemplo, ahora con el boom gastronómico escuchaba a varios chefs que decían, en el Perú no hay ceviche malo, ¿no? Entonces, gente que no es restaurantera y que no sale, de repente se cree ese cuento, ¿no? Y por ejemplo, en Barcelona, España, hay un restaurante de peruanos que hacen el ceviche con vinagre, o sea, es asqueroso, ¿no? Ahora, lo que sí creo que, bueno, los que están aquí, trabajan en el tema de docencia, en la mucha o poca experiencia que yo tengo en cuanto al tema de docencia, enseñando a estudiantes que van a evidentemente hacer la carrera para ser panaderos, pasteleros, cocineros e ingenieros en industrias alimentarias, yo creo que en ese sentido hay un común denominador. A los estudiantes promedio peruanos detestan la limpieza, detestan la higiene, ¿no? O sea, no le entran a la limpieza y a la desinfección, le corren totalmente, ¿no? Y en el boom gastronómico hemos visto, pues, con asombro, chefs que cocinan con relojes, con cadenas, ¿no? Sin gorro. Y sin embargo, tenemos toda una generación de estudiantes de cocina que se alocan por estudiar cocina porque sueñan con ser como Gastón Acurio y que algún día les tomen fotos y firmar autógrafos, ¿no? Y los ven a ellos como sus héroes, ¿no? Entonces, es evidente, yo soy uno de los defensores a muerte del boom gastronómico, pero creo que hay cosas que sí tenemos que ajustar. Fíjense, Lima es la capital gastronómica de América, o sea, tenemos la mejor cocina de América, pero a principios del siglo XX, cuando se ven las estadísticas de las muertes, ojo, no hablo de enfermedades, de muertes, ¿no? Índices de muertes por ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, es decir, por contaminación de alimentos, sea intoxicación o infección alimentaria, nosotros nos llevamos la medalla de plata. El segundo puesto después de México digamos, que más gente mata por contaminación de alimentos, ¿no? Bueno, en eso nos ayudó el PRONA, ¿no? Y ahora parece que Jaliwarma también nos está dando la mano. Parece que sus visiones son esas, ¿no? Apuntar a cuanto más niños mato, o sea, estoy cumpliendo mi visión, ¿no? Otro detalle que sí me gustaría mencionar es que en gastronomía uno ve restaurantes lujosos, impresionantemente buenos, con una cocina genial, pero que están utilizando unas tecnologías que ya nos causaría envidia a los propios ingenieros en industrias alimentarias, ¿no? Están utilizando leofilización, están utilizando empaque al vacío, están utilizando un montón de tecnologías. El tema del empaque al vacío, o sea, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con el tema de utilizar una tecnología nueva, por más que sea espectacular, que me ayude a vender mi restaurante si no tengo un personal debidamente capacitado en el tema de higiene. Ustedes saben que cuando yo desarrollo un empaque al vacío, estoy creando un ambiente anaeróbico, es decir, sin presencia de oxígeno. Y hay bacterias que desarrollan una respiración anaeróbica como el Clostridium botulinum, que bota una toxina que genera el botulismo. O sea, podemos tener consumidores o clientes que en 3 o 4 días mueran de paro respiratorio. O sea, no es un tema simplemente de meterme porque es una tecnología, porque le va a dar más caché o prestigio a mi restaurante, si antes no capacito debidamente a mi personal. Yo creo que esto no solamente va para el sector panificación, va para todos los estudiantes que se están formando en este momento en las escuelas y que tengan que ver de alguna manera con el tema de manipulación de alimentos, porque es un tema bastante grave. Les cuento una anécdota. Yo, dentro de los viajes que hice, yo
pese que recorro el Perú, tengo un terrible problema con la altura. Entonces, el día que fui a Puno, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, el primer día que normalmente los médicos, yo evidentemente no les hice caso, que los médicos te dicen, el primer día trata de descansar para que te adaptes, ¿no? El primer día yo me metí una caminata siyustani con un sol que me reventaba en la cabeza, y al día siguiente tuve que suspender mi tour al lago Titicaca, ¿no? Entonces era una situación terrible, porque o sea, me faltaba realmente el oxígeno. Entonces me llevaron de emergencia, mi esposa me llevó de emergencia al hospital más cercano, y yo tenía al lado a una turista americana, y yo estaba escuchando, mientras estaban que me ponían el oxígeno, yo estaba escuchando el diagnóstico que le daban, ¿no? Y le decían, esta es una infección alimentaria. ¿Dónde ha comido?, le decía el médico. Entonces, mucho cuidado, porque todo lo que se ha ganado con el boom gastronómico, en años se puede perder a la distancia de un clic de computadora, porque hoy estornuda un peruano y un chino detrás, más allá del Pacífico, le está diciendo salud, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. A finales de los 80 y comienzos de los 90 se presenta un modelo de panadería que es totalmente atractivo y seductor, y que evidentemente captura y conquista a los peruanos, ¿no? Las panaderías de supermercado. Porque las panaderías de supermercado ofrecían tres cosas que las panaderías clásicas de la década de los 80 no ofrecían, que es variedad de panes, ¿no? Mientras la panadería clásica te ofrecía solamente 5 o 6 variedades de panes, pasaban 40 años y seguían con los mismos panes, ¿no? La panadería de supermercado te presentaba más de 20 variedades de panes. Buena atención al cliente, un tema también importantísimo, ¿no? Porque nosotros hemos tenido que aguantar de repente durante años en la panadería más cercana a la misma cajera con cara de puñete. El caso de las BPM, ojo, las panaderías te ponían, digamos, la panadería de supermercado era una panadería que estaba a la vista del consumidor, para que el consumidor tenga de alguna manera seguridad de consumir el producto y que lo vea en qué condiciones se está elaborando. Ahora, algo que sí me parece importante es que yo pienso que los supermercados comenzaron muy bien y tuvieron muy buenas intenciones. Pero alguien dijo que el infierno está lleno, bueno, no solamente de suegras y abogados, sino también de gente que tiene muy buenas intenciones, ¿no? Y a veces esas intenciones no valen, sino el modus operandi, ¿no? Entonces, en el caso de los supermercados comenzaron muy bien, y es el ejemplo clásico de alguien que inicia su panadería y que de repente desarrollas un pan de buena calidad y a la gente le gusta, ¿no? Y pega, ¿no? Entonces vas ganando terreno en el camino y de pronto los clientes se van pasando la voz y tienes más demanda. Entonces ahí viene la decisión que tienes que tomar, la gran disyuntiva, el gran dilema, el camino del bien o el camino del mal, Dios o el diablo, ¿no? Calidad o cantidad. Entonces muchos apuestan por cantidad y dicen, no, saco la cuenta 5 por 8, 10 a la menos 5, llevo 8, negocio redondo. Entonces comienzan a acelerar los procesos, llenar o reventar el pan de aditivos, reventar el pan de levaduras, ¿no? Acelerar el proceso de fermentación y terminamos con panes sin sabor y sin aroma. Ganaste cliente pero perdiste calidad. Esa es una de las realidades que pasó con muchos supermercados. Perdieron su calidad, siguen teniendo variedad de panes, ¿no? Bueno, a los supermercados a los cuales yo frecuento particularmente, extraño la buena atención, el buen servicio que me daban antes, ¿no? Estoy hablando de calidad de servicio.
En el tema de reglas de higiene, bueno, sigue siendo una panadería a la vista. Hay algunas cosas que se tienen que corregir definitivamente porque estamos en el Perú. Pero algo que sí es importante mencionar es que antes el supermercado era el cuco, ¿no? O sea, tú veías a un empresario panadero que siempre estaba así, ¿no? Entonces tú le decías, ¿qué estás haciendo? Estoy rezando. ¿Y por qué estás rezando? Estoy rezando que no me pongan un supermercado al lado, ¿no? Porque había el mito que donde ponían un supermercado desaparecían todas las panaderías al costado. Hoy el supermercado ya no es el cuco. Hoy es un menino, es un gatito, ¿no? Y hoy encontramos panaderías artesanales y tradicionales que sí ofrecen estas tres cosas: variedad de panes, ¿no? Buena atención al cliente y evidentemente higiene. Ahora, algo que yo veo que es bastante positivo y que, como decía hace unos años, era como una luz al final del túnel de que el futuro de la panadería peruana puede ser bastante prometedor, son las nuevas corrientes que aparecieron en este nuevo siglo. Y dentro de las nuevas corrientes, evidentemente, nos referimos a dos movimientos: la panadería artesanal y la panadería gourmet, ¿no? En el caso de la panadería artesanal, ¿qué cosa es la panadería artesanal? Es una panadería que busca regresar a antes de los años 80. Si se acuerdan del cuadrito que vimos ahí, antes de los 80, después de los 80. Es decir, respetar los tiempos de fermentación, trabajar sin aditivos químicos, ni mejoradores, ni preservantes. Trabajar con masa madre, trabajar con prefermentos, trabajar con sistemas indirectos y respetar la fermentación. Es decir, trabajar con poca levadura y fermentaciones largas. Eso es la panadería artesanal. En el Perú hay dos exponentes, porque no podemos hablar de un movimiento, una corriente, si es que no hay exponentes. El primero es Carlos Pereira, para mí el Gastón Acurio de la panadería peruana. Carlos Pereira tiene una panadería en Las Vegas, en los Estados Unidos, que se llama Bon Bread, ¿no? Es una panadería que distribuye a los mejores hoteles y casinos de Las Vegas, como el César Palace, el Le Paris, el Luxor. Hay una anécdota: ustedes saben que hay un hotel al que Carlos Pereira le lleva los panes, un hotel que se llama Velayo, y que tiene ese hotel un restaurante que se llama el Restaurante Picasso. ¿Por qué se llama Restaurante Picasso? Porque tiene 11 obras, es decir, 11 cuadros del pintor español Pablo Picasso. Tú juntas esos 11 cuadros, 90 millones de dólares. O sea, esos cuadros valen más que todo el hotel, el restaurante y los cocineros juntos, ¿no? En ese ambiente de glamour y en ese ambiente de opulencia están los panes de Carlos Pereira. El otro que me parece que es sensacional es Jonathan Day, del Pan de la Chola. Es un panadero, actor, ingeniero industrial, de todo un poco, y apasionado por el pan. Él hace para mí una panadería extrema. Él, por ejemplo, el concepto de su local es una panadería con productos orgánicos, es decir, panes con insumos orgánicos, y inclusive el café que te sirve es un café orgánico. Él, por ejemplo, utiliza trigo que procede de Ayacucho, trigo peruano, de Junín y de Ancash. Cuando lo entrevisté, él tiene un molino de piedra de granito donde él mismo lo procesa y con eso hace sus panes. Utiliza harinas integrales, tiene una masa madre de hace 4 años, trabaja prácticamente, no utiliza levadura, fermenta sus panes con masa madre. Sus fermentaciones son de 23 a 24 horas, ¿no? Porque lo que busca él es desarrollar un pan de buena calidad, de buen sabor, de buen aroma. Una vez conversé con él y me dijo: a mí no me interesa que venga mucha gente a mi panadería. Yo quiero apostar por calidad, por encima de todas las cosas. La otra corriente es la panadería gourmet. La panadería gourmet es, con el boom gastronómico, se desarrolla en los restaurantes una oferta de panes. Es una panadería que busca desarrollar
panes que vayan de la mano con la biodiversidad, panes que vayan de la mano con los insumos peruanos, ¿no? En esta línea hay dos exponentes, bueno, ahora hay muchos más, pero por ejemplo el diseñador del pan, que es el título que le dio Gastón Acurio a Renato Peralta. Renato Peralta es un chef que trabajó 8 años con Gastón Acurio y luego de los 8 años abre un taller cerrado que se llama Pamplinas, donde desarrolla diseño de panes. Es decir, él ha desarrollado panes para los mejores restaurantes y hoteles del Perú, de Lima, como por ejemplo el pan de rocoto y huacatay, el pan de cacao peruano orgánico, el pan de maíz morado, pan de papas nativas, pan de papa amarilla, panes con ají amarillo, con choclo, grisinos de quinoa, croissant de lúcuma, ¿no? Y dicho sea de paso, estamos hablando de restaurantes top, por ejemplo. Él diseña y desarrolla panes para el Astrid y Gastón, que está considerado dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo según la guía de San Pellegrino. El caso de Malabar, de Pedro Miguel Esquiafino, que está dentro de los 100 mejores del mundo. El caso de Panchita, Tanta, el Maita de Jaime Pesaque. El caso de Lima 27 de Carlos Testino. El Swiss Hotel. Esta capacidad que tiene él para diseñar y desarrollar panes le ha permitido también desarrollar carta de panes, por ejemplo, a los mejores hoteles en el Cusco, en Urubamba o en la Selva, ¿no? Entonces se dan cuenta que la panadería se está volviendo más atractiva, más seductora, ¿no? El caso de Héctor Solís, bueno, a Héctor yo lo conocí el año 2009, y me gustó mucho su historia porque Héctor Solís es el chef y propietario del restaurante Fiesta Gourmet, que es comida de Lambayeque, pero llevada a un terreno gourmet, a una, digamos, cocina de lujo. Él tiene ya 5 locales en el Perú, ¿no? En Lambayeque, en Trujillo, en Lima, en Ica y en Tacna. Y digamos, para aquellos, porque hay mucha gente incluso dentro del sector que dice: ¡ay, qué asco! ¿No? El chuta, oh, el chapla, qué horrible. Oh, no, yo prefiero el baguette mejor, que es, ¿no? Entonces, hay algunos que, por ejemplo, son demasiado más afrancesados que los mismos franceses, ¿no? Entonces, por ejemplo, este restaurante que todos los años ha ganado la categoría del mejor restaurante en la categoría, decía, de cocina regional, él lleva en su carta de panes la marraqueta de Monsefú, los bollitos de yema, lleva el pan de manteca de Lambayeque y hasta las empanaditas de globo, esas de aire que hay en Lambayeque, ¿no? Bueno, para los dogmáticos, ¿no? Hoy tenemos una nueva generación de empresarios y una nueva generación de panaderos. Es decir, no vamos a dar un discurso triunfalista, pero realmente se está notando un cambio. Poco, pero lo hay, ¿no? En el caso de la nueva generación de empresarios panaderos, por ejemplo, tenemos el caso de Aspan, o sea, que nació en el 2004, un grupo de empresarios panaderos como el caso del señor Celestino Peralta, Pío Pantoja, Antonio Jurado, Nímer Simeón, que desarrollaron evidentemente conceptos de panaderías modernas, pero además con responsabilidad social. Eso es algo muy importante, porque ellos desde el 2004 promovieron el tema del cultivo del trigo nacional y promovieron de la misma manera el cultivo de los granos andinos. Entonces, ojo, esto no lo hicieron desde la comodidad de una oficina, ¿no? Sino que ellos viajaron por el Perú y se acercaron a los a los campesinos peruanos para decirles: ¿cómo los puedo ayudar? ¿No? ¿De qué manera puedo apoyarlos? ¿No? ¿Cómo puedo hacer que su producto sea valorado? ¿Y cómo puedo hacer que ustedes se sientan valorados? Entonces creo que es una nueva generación importante y que tiene ese lado social. En el caso de los nuevos panaderos, hay una nueva generación de panaderos. Ustedes saben que hace más de 30 años en el Perú no vamos a un mundial, ¿no? O sea, ¿no? La palabra compromiso es una palabra muy manoseada en el Perú cada vez que los jugadores vienen y dicen: yo sí tengo compromiso. Después salen los videos con las juergas y todo lo demás, ¿no?
Hace 10 años que los panaderos peruanos van a los mundiales que se hacen en Francia como Pedro por su casa. En Francia hay 2 mundiales, que son la Copa Louis Lesafre y la Copa Gusto y Nutrición, ¿no? Son 2 mundiales, es como que digamos 2 FIFAs en el fútbol, ¿no? La Copa Louis Lesafre, la primera delegación que fue de panaderos, y a esto dicho sea paso, antes que me olvide, es importante mencionar el papel de la empresa privada, ¿no? Porque en ese sentido, Alicor, que ha apoyado a los panaderos que van a la Copa Louis Lesafre, y Nova, que ha apoyado a los panaderos que se van a la Copa Gusto y Nutrición, ¿no? Ese papel ha sido importantísimo, porque entrenar durante todo un año a los panaderos es invertir sumas millonarias, literalmente. Pero les decía, la primera delegación de panaderos que se fue a competir a nivel latinoamericano para acceder a una clasificación fue la delegación de Alexander Orozco, Wilfredo Mamani, que es un panadero cusqueño de 1,50 m, que probablemente lo han visto en algunos informes, le dicen el Messi de la panadería. Ellos llegaron a ser los subcampeones sudamericanos en Argentina. La siguiente delegación llegó a ser campeona sudamericana en Las Vegas. Ya es la delegación de Roosevelt Montoya, del caso de... Se me fue el nombre del experto de masa muerta. En Louis Lesafre. Ya, bueno, se me fue. Ese grupo quedó campeón sudamericano en Las Vegas y luego, evidentemente, clasificaron al Mundial y quedaron dentro de los 10 mejores del mundo. O sea, en este momento tenemos panaderos que están en el top 10, ¿no? En la Copa Gusto y Nutrición, de la misma manera, Abdón Ruiz tuvo una participación honrosa. Recordemos que Abdón Ruiz ha ganado 2 veces el concurso nacional de mistura al panadero joven. Y en esta oportunidad, lamentablemente que no han venido, les dije que vinieran, hay 2 panaderos peruanos que están yendo a este Mundial de Gusto y Nutrición en Saint-Étienne, Francia, que son Raúl Muncibay y Omar Bendezú, ¿no? Ellos están yendo ya a la quincena, entonces los panaderos peruanos están yendo a los mundiales pues como Pedro por su casa. Tareas pendientes, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que nosotros tenemos que comenzar a reforzar básicamente en estos próximos años? Porque ya hemos visto que bases sólidas se han establecido, ¿no? No hay cambios, digamos, masivos, pero a pequeña escala, digamos que hay una buena generación de empresarios, hay una buena generación de panaderos, hay nuevas tendencias, hay nuevas corrientes. Pero ¿qué es lo que se debe hacer a futuro para reforzar el sector panificación? Que dicho sea de paso, antes que se me olvide, quería comentarles de que la preocupación que nosotros tenemos básicamente como Apropan parte también del tema que las grandes gastronomías en el mundo, el caso de Italia y Francia, se caracterizan por tener una panadería y una pastelería que está al mismo nivel que de su cocina. En el caso del Perú tenemos una cocina que se ha disparado, tenemos postres peruanos que están un poco más relegados y una panadería que está postergada. Entonces, la tarea que tenemos a futuro es evidentemente alinearnos con la gastronomía, ¿no? Hacerla más atractiva, hacerla más seductora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente seguir invirtiendo en el tema de capacitación y más capacitación, que es lo que hemos visto que ha dado resultados. A pequeña escala, pero ha dado resultados. Nosotros somos un sector relativamente joven en el tema de la capacitación porque en un poquito más de 20 años apareció la primera escuela de capacitación para panaderos. Antes de la década de los 90 no había una escuela que formara panaderos. De hecho, que el primer panadero en el Perú, que es Elmo Canales, que se hace panadero en el año 1980 es porque una empresa lo contrata y lo manda a Bélgica y a España a capacitarse y regresa como el primer técnico panadero en el Perú. No habían escuelas que capacitaran panaderos, ¿no?
Pero a partir del año 90 comienza Senati, unos años después, 3 años después comienza evidentemente la Escuela Nova y ahí comienza el tema de la capacitación. O sea, ¿se han dado resultados? Sí, pero hay que seguir trabajando. Evidentemente estamos en el Perú, así que hay que seguir apuntando a eso. Algo que me contaba, por ejemplo, Raúl Monsiváis, que es uno de los panaderos que se va a Francia, Nova ha iniciado un convenio con el Ministerio de Trabajo para la certificación de panaderos. Entonces ya están yendo los profesores de Nova, Arequipa, Puno, a diferentes ciudades del Perú para capacitar panaderos, porque es, digamos, el grueso de panaderos que no están capacitados. Y una de las cosas que me contaba Raúl, me decía, no te imaginas los panaderos de Arequipa, de Puno, cada vez que nos ven llegar, nos reciben como héroes, ¿no? Y están muy motivados por aprender y capacitarse. Entonces, eso es lo que tenemos que apostar. Este es un tema, pero sensibilidad y compromiso. Yo creo que algo deberíamos aprender nosotros de lo bien que se ha trabajado en el sector gastronómico en estos últimos años, ¿no? Por ejemplo, hemos visto a Gastón Acurio y una generación de brillantes cocineros acercarse a los campesinos que producen papas nativas en los valles altoandinos. Y así como esa generación de empresarios, de empresarios panaderos de APAN, que comenzaron a recorrer el Perú para acercarse a los campesinos, y que muchas veces en el sector panificación eso se minimiza, Gastón Acurio y una generación de panaderos se acercaron a los campesinos y les dijeron: ¿de qué manera puedo hacer que te sientas mejor? Que tu producto sea valorado. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer que tú te sientas valorado y reconocido? Entonces hoy tenemos, no son todos, ¿no? Pero tenemos algunos campesinos que proveen de papas nativas a los mejores restaurantes más lujosos en Lima. De la misma manera, yo tengo 37 años y he visto miles de políticas contra el narcotráfico. He visto miles de políticas para erradicar el cultivo ilegal de hoja de coca. Ilegal, es decir, distribuido para el narcotráfico. Sin embargo, vimos sorprendidos que unos chefs se acercaron a campesinos en zonas otroras dominadas por el narcotráfico y les dijeron: a ver, ¿y por qué no dejan esto y por ejemplo, optan por desarrollar café orgánico, cacao orgánico, ¿no? Tocache, zona otrora dominada por el narcotráfico, en el 2009 desarrolla un cacao que es premiado internacionalmente como el mejor cacao frutado del mundo. Entonces, eso me da vergüenza a mí, porque eso que debimos haber hecho los ingenieros en industrias alimentarias, que estuvimos muy cómodos dentro de nuestros laboratorios o bibliotecas, eso lo hizo el chef, ¿no? Inclusive, este muchacho, o sea, yo les preguntaría cómo murió este muchacho, él y los esposos de Nanca, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hacían en Ayacucho? ¿Qué era lo que hacían? Estaban en contacto con los campesinos, ¿no? Estaban viendo variedades de papas, y esto es algo que el chef no ha dejado de hacer. Ahora que tengo, evidentemente, la cátedra de enseñar a alumnos de industrias alimentarias, de la carrera de industrias alimentarias, una de las cosas que les digo es esa. No pueden estudiar metidos entre 4 paredes en una universidad. Tienen que salir a ensuciarse los zapatos de polvo, de tierra, y acercarse al campesino, acercarse al pescador, acercarse al pequeño ganadero. Y eso es lo que tenemos que hacer en el sector panificación, acercarnos al panadero. Yo estaba leyendo un libro, porque en este momento estoy escribiendo artículos sobre la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, y estaba leyendo un libro de Luis Tejada que se llama La cuestión del pan. Y menciona de que el primer gremio de trabajadores en el Perú fue de panaderos. Y la primera vez que se celebra el 1 de mayo en el Perú fue un evento organizado por los panaderos, por la Federación de Obreros Estrella del Perú, donde invitaron a uno de los líderes intelectuales de esa época, pensador sobre la ética, Manuel González Prada. Y él dirige el discurso, el intelectual y el obrero.
Los panaderos se lucharon, o sea, es decir, lucharon y se fajaron por lograr en 1919 la tan ansiada firma, ¿no?, de la jornada de las 8 horas. Sin embargo, hay una frase donde Luis Tejada dice: y luego se notó que los panaderos se comenzaron a silenciar y ya no se escuchó más su voz. Y lamentablemente eso pasa a veces en el sector panificación, es decir, escuchamos las voces, pero las voces de la empresa privada o las voces de empresarios en algún sentido, o el caso de profesionales, pero no escuchamos la voz de los panaderos. Y creo que esa es la sensibilidad que falta definitivamente en el sector panificación, ¿no? Sí, mejor lo dejo ahí porque si no me voy a amargar. Respetar la tradición. Algo tenemos que aprender nosotros de lo que está pasando en la cocina. Por ejemplo, un cevichero profesional, pero que es cevichero apasionado, si te presentan un pescado congelado, dice: disculpa, pero yo no puedo trabajar con eso. Yo trabajo con pescado fresco, y ese es su dogma de fe. O sea, él muere en eso. Me asombró conocer a cocineros del norte, porque los cocineros del norte son sumamente dogmáticos. O sea, ellos no pueden hacer, no pueden hacer platos de cocina lambayecana, por ejemplo, si no tienen una chicha de buena calidad. Ese día prefieren cerrar y no atender al público, porque su dogma de fe es trabajar con una chicha de buena calidad. Una de las razones por las que Héctor Solís, por ejemplo, no ha abierto sus restaurantes, que tenía ofertas para abrirlos en Chile y en Colombia, ¿no? Él estuvo trabajando con la empresa privada, estuvo trabajando con una industria que transformaba la chicha de jora a nivel industrial. Pero cuando le agregabas el aditivo, había una diferencia así, ni siquiera así de sabor. Y Héctor Solís dijo: no. O hacemos bien las cosas o no hacemos bien las cosas, ¿no? Y optó por simplemente quedarse acá, ¿no? Porque sería otro tema, ¿no? Desarrollar una chicha industrial, exportarla y todo lo demás. Pero el sabor no le gustó. Ahora, lo mismo se debe inculcar al panadero, es decir, el panadero tiene que tener dogmas de fe. Por ejemplo, respetar la fermentación, respetar los tiempos de fermentación, ¿no? Utilizar masa madre, perfermentos, sistemas indirectos, en fin, ¿no? Eso es algo que... Y lo otro, definitivamente, es el tema de identidad. Necesitamos urgentemente una panadería que tenga rostro peruano, ¿no? Ambivalencia. ¿Qué cosa es la ambivalencia? Es un estado de ánimo en el cual coexisten dos emociones o dos sentimientos radicalmente opuestos, como por ejemplo el amor y el odio. O sea, una mujer que dice: yo amo a este hombre, pero a la vez lo odio. O sea, algo le tuvo que hacer ese desgraciado para que lo odie, ¿no? Pero no es normal, no es algo normal, ¿no? El orgullo-vergüenza es algo muy típico en los peruanos, porque estamos conectados solamente a una manifestación cultural que es la gastronomía, pero desconectados a todas las otras manifestaciones culturales: cerámica, arte textil, danzas, música, inclusive panadería como manifestación cultural. En ese sentido, vemos que los peruanos se les infla el pecho de orgullo cuando hablan de la cocina peruana y se les humedecen los ojos de peruanidad, pero cuando van a comprar pan se alienan, se enajenan. Ciabatta italiano, baguette francés, croissant francés, mi brioche francés y para Navidad panetón italiano, ¿no? Entonces, ojo, yo no digo sáquenlos, sino que digo, lo que está pasando en este momento es que estamos manteniendo productos foráneos, pero se están perdiendo los otros. Entonces tenemos que fomentar identidad y tenemos que desarrollar una panadería que vaya de la mano con la biodiversidad, que vaya de la mano con los sabores y con los insumos peruanos. Bueno, muchas gracias.